Hola. Bienvenidos a la cocina de Tita. ¡Gracias, Tatita! ¿Cómo nos he extrañado, familia? Todos, a ti más que a nadie. Y aparte... Tenemos un invitado especial, ¿eh? Ajá. Muy especial y muy amado. Porque esta receta es de él. De él. Aquí viene Tito. Ahora es la cocina de patitos. Cuéntanos, Tito, ¿con qué nos vas a deleitar? Pues vamos a hacer hoy unas, podemos decirle croquetas, según Croque albondigosa. Croque albóndigas. Bolitas de carne, en fin, sí, como ricas, salgan, Le ¿eh? van a llevar cosas muy ¿De dónde viene esta receta? Cuéntanos. Pues esta receta, acordarme de mi abuela, Ok, ¿sí? de mi bis. Y algo de mi cosecha. Sí, ya saben que aquí nosotros le agregamos Y de la tuya, porque aquí mis ojos, échenle más queso, échenle más vamos esto. inventando las cosas. Así es que, bueno, pues entonces pues vamos a darle a los ingredientes. A ver, Tito, entonces cuéntanos, ¿qué vamos a utilizar para esta receta? los ingredientes principales. Van a ser luego papas, Papas. ¿sí? Cuatro, Aquí tenemos 4 depende, papas, ¿no? tamaño Iguanodonte. Sí, miren, bastante pero grande. acuérdense que soy manón. Ahí está, es como del tamaño de mi mano. Sí. Pero bueno, esto también dependerá de la cantidad de croquetas que se quieran hacer, ¿no? Muy bien. Bien. Después vamos a utilizar quesos varios. Aquí vamos a hacer que es provolone. Aquí es una mezcla de provolone con cheddar. Este es queso doble crema, ¿sí? Ajá. Vamos a utilizar pan molido, Ajá. jamón serrano, tocino ahumado. Ok. Y para los sazones vamos a utilizar paprika, sal de ajo, pimienta negra y sal. Y ya con todo esto, pues podremos empezar. Vamos a hacer una fe de ratas aquí. Porque muy bien. omitimos Ajá. que lleva carne molida también, Ajá. cebolla, Una cebolla completa, medianona. cebolla y ajo también. Vamos a utilizar un poco de mantequilla. Con eso complementamos. Vale, entonces ahora Bien, cuéntanos con ahora las papas. lo primero que tenemos que hacer es poner a cocer las papas. Ya la aprendí. Ya la aprendemos. ¿Cuál es la gracia de esto? Bueno, si hay que ponerlas a cocer, las tapamos bien. El punto de cocción de la papa lo tenemos que tener cuando con un tenedor nosotros lo metemos y la papa esté totalmente blandita. O sea, que la Oye, con un cuchillo, con un palillo, sí lo atravesamos. también, o sea, que no haya resistencia. Oye, Entonces, ¿para cocerlas pura agua o hay que ponerle sal? yo creo que con pura agua ahorita, porque Ya para machacarlos. como van a tener otras cosas, entonces si no se nos puede salar, entonces mejor no le ponemos sal ahorita. Vale, ya que vayamos a empezar con lo demás, regresamos, ¿no? Sale. Sale, Tito, y luego en esa sartenzota, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a poner a sofreír cebollita con tocinito primero, ¿sí? Y una vez que ya esté sofrito, ¿Y ajo? bueno, cebolla, ajo y el tocino, ¿sí? Posteriormente, una vez que ya esté todo bien sofrito y demás, vamos a agregar ahí una porción de nuestra carne molida. Sale, pues ahí está el tocino. Entonces ya que está el tocino así, doradito, y ya soltó la grasita, vieron que no le pusimos aceite y ya está todo ahí grasosito. Tito, échate Ahí va la cebolla y aceite. Tita, la sal de ajo. Entonces nos vemos ya que esté un poquito más doradito. Entonces, Tito, ¿ya echamos el jamón serrano? Ya, de una vez. De una vez. Vamos a dejarle ahí tantito a que se sofría un poquito el jamoncito y que suelte también lo que tenga que soltar. Sale, Tita, vamos a echar la carne. Y antes de revolverla vamos a echar la paprika, la sal y la pimienta. Y ahora sí, a revolverle. Nos vemos al ratito. Pues ya ahorita toda la carne está cocida, ¿no, Tito? Te agarré a la mitad de lo más importante. Bueno, esto que vamos a hacer va a ser como un experimento a ver qué tal queda. Entonces vamos a echar el queso de una vez en la cacerola, en esta.
para que todo se funda, todo quede así, y ya después en el molino, que todavía no lo han visto, es en donde vamos a moler ya las papas y vamos a integrar todo a ver qué tal queda. Así es que vamos a echar el queso, vamos a estarle dando vueltitas hasta que se derrita y nos vamos a ver. Entonces, bueno, esto ya vieron, ya quedó así como una masa, más o menos, con todo el quesito que le pusimos. Entonces, este ahorita lo vamos a dejar aquí, lo vamos a dejar a fuego bajito, nada más para que no se queme, pero que tampoco se nos enfríe. Y vamos a pasar a la mesa de la molienda. Así que vamos a ver ahora qué tal funciona esto del molino. Aquí miren, aquí es en donde le vamos a echar la papa, y aquí es en donde, ahí va saliendo, ahí va saliendo. Aguas, si tienen un molino, pues nomás aguas con los dedos. Y si no, la verdad es que no importa, también pueden usar como un procesador de alimentos, ¿no, Tito? Sí, lo que pasa es que esto me recuerda a mi niñez. Pues. Y sí, ahí va saliendo así como... Por eso escogí el molino. Ahora, a esto, que ya vieron cómo quedó, la verdad es que sí queda... Miren, sí queda como muy... La verdad es que queda muy bien. Pero yo creo que lo demás lo vamos a hacer en el procesador, ¿no, Tito? Sí, porque hablamos más, pues. Pero antes de hacer eso, vamos a echarle entre 15 y 20 gramos de mantequilla derretida, un poquito de pimienta, un poquito de sal. Vamos a revolverlo. Ya quedó bien revuelto esto, ya quedó así como una masita. Entonces, ahora sí, vámonos por el procesador de alimentos. Yo creo que va a ser en 2 tandas, Tito. Sí. Y también acuérdense que hay que echar el queso Filadelfia. El queso Filadelfia vamos a usar como la mitad de medio queso, entonces como lo vamos a moler en 2 tandas, vamos a ponerle una mitad ahorita y una mitad al rato. ¿Qué tal, Tito? ¿Cómo nos quedó? Perfecto. Perfecto. Sí. Entonces, como se pueden dar cuenta ya después del procesador, la verdad es que sí, queríamos originalmente hacerlo en el molino, pero sí hubiera estado medio en chino. Entonces recuerden, lo que hicimos de carne, más la papa, más el queso Filadelfia, al procesador de alimentos, y queda así. Si se dan cuenta es como un puré, pero ya tiene todos los ingredientes bien mezclados. Entonces ahora lo que sigue, Tito, ¿qué es? Pues vamos a hacer las croquetas, a ver cómo nos quedan. Vamos a hacer las croquetas. Esto lo vamos a poner con pan. Ajá. Y a freír. Y yo creo que nos tenemos que mojar las manos en mantequilla o en aceite o en algo, ¿no, Tito? Porque esto está muy pegajoso. Sí, está muy pegajoso. Sale, entonces pues vamos a hacerlas y pues, ahorita les dejamos aquí para que vayan viendo el proceso. Así que bueno, ya vieron, ya nos embarramos bien las manos de aceite, que la verdad es que a mí no me gusta, pero ni modo. Bueno, pues ya vieron que esto es medio batido, ¿no? Sí, no es así que... ¡Ay, qué fácil! Entonces ahora sigue la frita. Y listo, así quedaron las croquetas. A ver, ojo, como saben, somos nuevos en esto de las croquetas. Entonces sí, estas fueron nuestras primeras croquetas. Porque el terco de yo decía que no le pusiéramos huevo, pero por ahí dicen que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y entonces así ya quedan ya capeadas con huevo. Entonces sí es bien importante que, de hecho esta por ejemplo, que creo que es de las mejores, antes lo metimos al congelador como 15 minutos, ¿no, sí, Tito? Sí. Entonces metimos la masa al congelador como 15 minutos y ya después huevo, pan molido y ya queda, pues ustedes dirán. La diferencia, ¿no? Creo que sí hay una gran diferencia. Las dos están De ricas. sabor están De buenas. sabor están muy buenas, o sea, estas de acá también saben muy rico, pero sí no están presentables. Sí. Bueno, estos también están un poquito pasaditas de quemado. No, pero eso, miren, no es que estén pasadas. Lo que pasa es que cada quien tiene un gusto de dorado. Y a nosotros nos gustan muy doradas. Yo soy casi fan de lo quemado. Entonces, por eso están así. Pero cada quien les da. Sí, ya cada quien los dora el como sea. concepto de dorado Y creo que como también quieran, ¿no? les facilitaría mucho, en lugar de la ollita en donde vieron que estábamos ahí friéndolas, si tienen una freidora, creo que será Magnífico. como 1.000.000 de veces más fácil. Pero bueno, dicho lo anterior, aquí estamos titos para probar. Y nuestra degustadora oficial, el degustador no está. Pero, a ver, ¿quién empieza? A ver, ¿qué tal? Porque las caras de delicioso que estás haciendo no las ven. Entonces, ¿qué tal? Riquísimo. Riquísimo. A ver, ahora, Tita. ¿Sabes qué? Yo quisiera ponerle
Una probadita de la salsa macha que hiciste la vez pasada. A ver. Con eso es todo. Bueno, pues ahí está. Si quieren ver la receta de la salsa macha, por acá arriba se las dejamos. Allá arriba está. ¿Tú, Tito, así, natural primero? Sí, así. Para probar cómo se queda. probar. Ya después. Ahora con salsa, Tito. Ahora yo. Sí, la verdad es que sí están ricas. Pero les digo, estas de acá también saben ricas. ¿No? De hecho, A pesar de... ya me las estoy comiendo. Exacto. Ya hace mucha hambre. A ver. Ahora vamos a probarla con la salsita. Pues la verdad es que muy bien. Ya nos podemos casar. Así es que pues nos vemos ahorita en la despedida. Y ¡listo! Después de esta odisea Se acabó. llegamos al final, lo logramos. Así es. La verdad es que sí es, a ver, es batido, porque sí, no hemos de negarles, la cocina quedó batida, las manos se te baten cuando estás haciendo la masa. Es bien importante que sigan el consejo de Tito, si hay que utilizar huevo para capearlas. Congelarlas Y hay primero. que congelarlas unos 15-20 minutos primero, Sí. y ya quedan muy bien. Lo dorado pues ya es a su gusto, ¿no? Al gusto. O sea, Yo tengo hambre. así es que bueno, pues si estás suscrito, muchas gracias. Que muchas gracias en verdad por estar suscrito. Si no estás suscrito, Órale, suscríbete. Deja comentarios. Déjanos comentarios, regálanos un like y nos vemos Prometo no regresar pronto. cuando nos Nos vemos vemos, cuando nos chicos. veamos. Felicidades. Adiós.